Las apariencias engañan. Este es un dicho muy común y muy necesario al que debemos prestar atención. Una gran cantidad de personas han sido engañadas y arrastradas al error por las apariencias. Y la palabra de Dios también nos exhorta acerca de esto. ¿Y por qué debemos prestar mucha atención a esto? Porque en tiempos como estos, tiempos finales en los que las redes sociales son tan utilizadas y a las cuales dedicamos tanta atención y tanto tiempo, una de las cosas más comunes que vemos en las redes sociales son los falsos perfiles. Personas que colocan sus fotos o que colocan un estilo de vida que realmente ellos no están viviendo. Y es muy cierto que las apariencias engañan y traen dolor y sufrimiento. Muchas veces nos encontramos sin tener el poder ni la autoridad de juzgar, ya que juzgar es un pecado, juzgando a nuestro prójimo por lo que vemos y no por lo que realmente ellos son o sienten. Por eso la palabra de Dios dice que Jehová mira el corazón. Cuando Saúl fue desechado, Dios le dice a Samuel, ve que tengo un rey para Israel. Todos los hermanos de David eran fuertes, altos y buen mozos. Sin embargo, el Señor les decía a Samuel, no, ese no es porque yo lo desecho. No está aprobado, no es apto para ser rey de Israel. Porque Jehová no mira lo que está delante, sino que Dios ve el corazón. Y si bien es cierto que debemos cuidar nuestra apariencia, el daño o el error consiste en dedicar más tiempo, más dinero, más esfuerzo en mostrar un rostro bonito, radiante, que no ocuparnos de tener un corazón lleno de Dios. La gracia de Dios hermosea el rostro. Cuando una persona, a pesar de quizás no tener un rostro, digamos, con mucha belleza, pero tiene a Dios, la gracia de Dios hermosea. Créame que cuando el más hermoso de los hijos de los hombres, como lo declara la palabra de Dios, está en el centro de nuestras vidas, esa belleza se refleja no solamente en lo externo, sino también en nuestras palabras, en nuestras acciones, porque del corazón salen todas las cosas. De igual manera, usted puede ver una gente que aparentemente es muy bonita. Sin embargo, cuando habla con ella, se da cuenta de lo feo, de lo sucio, de lo oscuro que es su corazón. Y va siendo tiempo de que no nos dejemos engañar por las apariencias. Y cuando hablamos de los falsos perfiles de las redes sociales, estamos diciendo de personas que han tenido una relación de noviazgo a través de estos medios, que aunque tienen cosas positivas como estas, que son llevar el mensaje de la palabra, tienen un montón de cosas dañinas. Y las personas se comunican por aquí, ven una foto y muchos cuando han llegado a conocer a la persona o se han comprometido con esa persona, se dan cuenta que no era la persona con quien ellos habían entablado una relación de mucho tiempo o de noviazgo o a quien ellos le habían abierto su corazón. Cuidado con esto. Otros se dan cuenta que esa persona usó la fotografía de otro ser humano. Y la palabra dice, no es maravilla, porque el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz. Y una de las trampas de ese enemigo es que el mundo y las cosas del mundo que pasan aparenten ser bonitas. A él le encanta imitar lo de Dios, pero no puede,
porque lo de Dios permanece y porque las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza. El mundo te puede dar una alegría temporal, pero no te puede dar el gozo de Dios, que no depende de circunstancias. Y vamos a ver qué más dice la palabra de Dios acerca de esto. Encontramos un ejemplo en Génesis, capítulo 13. Vemos la historia en el momento en que Abraham y Lot deciden separarse, ya que el lugar donde ellos están es estrecho, porque ambos han crecido en ganado y en riquezas. Génesis capítulo 13, versos 8 al 12 dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el verso 13 dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, lo pecaminoso, lo prohibido por Dios, lo que no es una bendición, aunque para nosotros aparente serlo, siempre parecerá más atractivo. Pero Dios no nos llama a guiarnos por emociones, por seres humanos, por lo que ven nuestros ojos, sino que como hijos de Dios debemos, como Abraham, escuchar a Dios y mirar con los ojos de Dios. En los versos 14 al 18, ahí mismo de Génesis 13, dice la palabra que Jehová le dijo a Abraham: después de esto, sabemos la historia, Sodoma y Gomorra fue destruida, y por la misericordia de Dios, Lot y su familia fue rescatada de allí. Pero este hombre, por haber escogido por las apariencias, como han hecho muchos hoy en día, que por el buen deseo de prosperar y de lograr cosas, y otros por orgullo o por imitar a los demás, se han mudado a diferentes ciudades, países y lugares buscando una mejor vida, pero lo han hecho sin que fuese la voluntad de Dios y sin que Dios aprobara esa decisión. Y les ha pasado lo que le pasó a Lot, que están en aquel lugar y que aunque han prosperado quizás económicamente, sus vidas están vacías y corren peligro, sobre todo en estos últimos días, porque el enemigo siempre te va a tratar de guiar por el camino por donde él pueda destruirte, robarte tu fe y apartarte de Dios. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Y lo vamos a hacer cuando estemos dispuestos, como Abraham, a creerle a Dios y hacer su voluntad. Después que Lot se apartó de él, Dios le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente, porque la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Estaba hablando de la tierra de Canaán. Entonces, Abraham vio lo que Dios quería que él viera y obedeció a Dios. Por lo tanto, heredó esa gran tierra que sí era fértil de manera física como de manera espiritual. Sin embargo, Lot tuvo que salir huyendo del lugar que él mismo había escogido por las apariencias. Entonces, concluimos que sí, que las apariencias engañan. Nosotros a veces creemos que sabemos lo que es mejor, lo que es bueno para nosotros.
y no buscamos a Dios, si no permitimos que Dios nos guíe, o si Dios nos dice así, no estamos cuestionando a Dios. Sin embargo, terminamos equivocados. Y muchos han muerto a esta hora por haberse dejado guiar de las apariencias. Usted no se imagina los matrimonios, las relaciones, los negocios que han sido destruidos por las apariencias. Porque tú y yo miramos lo que tenemos al frente, pero el único que conoce el corazón del ser humano se llama Dios. Y por eso es que tenemos que siempre poner a Dios por encima y delante de nosotros para que nos guíe y nos muestre cuál es su voluntad. Un ciego dijo que se sentía dichoso de ser ciego. Y le preguntaron, ¿pero por qué? Y él contestó, porque tengo la ventaja de ver y querer a las personas por lo que son y no por lo que aparentan ser. Y hoy las redes sociales están llenas de personas que aparentan ser y hacer muchas cosas, pero en esencia están vacíos, están lejos de Dios, están prosperados quizás económicamente o están quizás en un lugar que a usted le gustaría estar, pero no tienen paz, están deprimidos, están lejos de Dios, simplemente viven de apariencias. Por eso es que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé sus ojos para ver y dar gracias a Dios por todas aquellas cosas que Él en su gran amor y misericordia nos da, pero que vengan de Él, estar seguros que vienen de Él, porque vuelvo y te repito, el enemigo hace hermoso todo aquello que te puede llevar a la destrucción eterna. Y una maravillosa reflexión dice que un anciano iba conduciendo tranquilamente. Mientras se aproximaba al semáforo, este se puso amarillo, justo cuando iba a cruzar. Entonces el anciano hizo lo correcto, se detuvo, dejando libre la línea de paso para los peatones. La mujer que venía en el automóvil detrás del anciano estaba furiosa y sonaba la bocina de manera exagerada. De pronto escuchó que alguien tocaba en su ventanilla. Era un policía mirándola fijamente, con mirada sospechosa. El oficial ordenó a la mujer que bajara del auto lentamente y con las manos arriba. La mujer fue llevada a una comandancia de policía y apresada sin más explicaciones. Después de un par de horas, el mismo policía se acercó a su celda, abrió la puerta diciendo, señora, hemos terminado las investigaciones. Este fue un lamentable error. Acepte mis disculpas, pero pensaba que su auto era robado. La mujer respondió, ¿qué le hizo pensar que mi auto era robado? El policía le explicó, la mandé a bajar del auto mientras usted se encontraba furiosa, tocando la bocina fuertemente, queriendo pasar por encima del automóvil de aquel pobre anciano, maldiciendo, gritando y diciendo palabras hirientes, mientras observaba que su coche tiene en la parte posterior una calcomanía que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su placa tiene un mensaje que dice, ama a tu prójimo. Y otra calcomanía que dice, sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente tiene el emblema cristiano del pez. Después de ver todo eso, era de suponerse que la persona que iba manejando el automóvil no podía ser la dueña del coche. Y esto también lo vemos comúnmente en la sociedad. Personas que llevan en sus coches o que en las puertas de sus casas dicen que Jesucristo reina y que es Señor de su hogar, de su vida, de sus autos, pero con sus acciones lo están negando. Dicen que aman a Dios, pero no aman a su prójimo. Se quieren llevar a todo el mundo por delante. Y también la palabra de Dios, en este mismo
tenor nos advierte y nos habla en el libro de Segunda de Timoteo, su capítulo 3, un capítulo poderoso, donde la palabra nos muestra cuáles serían las actitudes y el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Ahora, hoy, cuando tú estás oyendo esta palabra, en este momento, ahí están todas esas actitudes. ¿Para qué las dejó el Señor ahí? Para que no seamos engañados y seamos advertidos. Pero en el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 3 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como esta señora tenía apariencia de ser una buena cristiana. Probablemente ella misma creía, engañando su propio corazón, que era una buena cristiana y que tener todos esos stickers en su vehículo la iban a salvar o la iban a identificar. Pero sus acciones, su esencia, lo que ella realmente era, en el momento de la presión se reveló. Pero la palabra dice más. Dice, tendrán apariencia de cristianos, de hijos de Dios, pero negarán con sus hechos la eficacia de... A estos, dice el Señor, evita. Esos son los religiosos. Hoy en día vemos a muchas personas que se catalogan profetas de Dios o líderes espirituales. Y frente a la congregación, a las ovejas, predican un mensaje que ellos ni siquiera se acercan en practicarlo o vivirlo. Así que ojo con las apariencias. Y cuando usted ve que una persona no actúa conforme a lo que usted está mirando en ella, dice la palabra, evita a esas personas, tanto cristianas como no cristianas. También una vez leí algo de un vendedor de lapiceros. Dice que el hombre habló de la excelencia, de la marca y de la calidad de esos lapiceros, y cuando la persona, el comerciante, le va a hacer un gran pedido por todo lo que él le habló de los lapiceros, el hombre agarró un lápiz y comenzó a escribir la factura. Entonces, nuestras acciones tienen que ir de la mano con lo que creemos. No podemos decir que tenemos fe en un Dios que hace lo imposible posible. Y cuando llega la prueba, entonces vamos a estar maldiciendo a Dios, renegando, rebelándonos, dudando de Dios, nerviosos, estresados. No se puede así. Si de verdad tenemos fe en nuestros corazones, sí, vamos a llorar, quizá vamos a pasar por un mal momento, pero vamos a mantener esa fe, como lo hizo el siervo Job, que a pesar de todo mantuvo su fe, y Abraham también, en todo momento. Así tiene que ser con el hombre y la mujer de Dios. Pero también la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en su capítulo 14 y los versos 12 al 16, dice así. Vamos a comenzar a leer estos pasajes a partir del versículo 12. Sígame conmigo en este interesante tema y preste mucha atención. El versículo 12 de Proverbios, capítulo 14, en un verso muy conocido, pero muchas veces se le presta poca atención, y tiene que ver mucho con esto de las apariencias, que hay camino que a nosotros, al hombre, al ser humano, le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que le hablaba hace un rato. Hay caminos que para nosotros, decisiones, nos parecen agradables, placenteras, pero no lo son para Dios. Y por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque si no lo hacemos así, entonces dice la palabra que terminaremos muriendo, pereciendo eternamente. Y dice el versículo 13 de Proverbios 14 también, que esos caminos muchas veces nos llevan a sentirnos hastiados. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Son caminos que aparentan ser llenos de alegría, de diversión, pero en realidad nos llevan al dolor, a la
congoja del corazón. Y lo que hablaba hace un rato está en el verso 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Lo que pasó con Lot y Abraham. Los caminos que no son los de Dios, las decisiones que nosotros tomamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos, nos van a hastiar en algún momento. Por eso vemos a tantas personas famosas, ricas, que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque están hartas de la vida. Porque a pesar de quizás haber logrado lo que ellos querían o lo que ellos entendían era lo mejor, al final terminan con una vida vacía y sin sentido. Pero en el camino del Señor, cada día queremos más y más de su presencia y nunca, escuche bien, nos vamos a cansar. Cuando encontramos a Cristo, no nos vamos a cansar, porque Cristo es el tesoro más grande. Cristo es el más hermoso. Cristo lo es todo en esta tierra y aún más allá en la eternidad. Ahora, concluyendo este mensaje, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos de las apariencias? Y ahí mismo en Proverbios 14, versos 15 y 16 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En pocas palabras, los que se dejan engañar por las apariencias, los que viven de apariencia, engañándose a sí mismos, porque hay personas que usted la ve aparentando una cosa, pero por dentro ellos están vacíos, están sufriendo, están mal, están lejos de Dios. Hay personas inclusive que quieren aparentar santidad, pero ellos están en pecado. Y déjeme decirle algo, esas personas, y si usted es una de ellas, se está engañando a sí mismo. Porque a Dios no le valen las apariencias. Dios sabe muy bien lo que hay en la mente y en el corazón del ser humano. Entonces, aquí está claro. El simple, el que no tiene sabiduría, todo lo cree. Y cualquier cosa le presentan y va corriendo y la toma, para luego terminar en muerte o perdición. Pero el avisado, el sabio, mira bien sus pasos, como Abraham, que escuchó la voz de Dios. No anda haciendo las cosas porque otros la hacen, porque otros la tienen, porque parece bonita, porque parece placentera. No, Cristo viene en cualquier momento. Este mundo, por bonito que te parezca, los deseos de este mundo, por maravillosos que puedan parecer y por placenteros que puedan ser para nuestra carne y para nuestra vida, no aportan nada en el camino de la salvación. Por eso Dios dice, no ames la apariencia del mundo. No ames lo que está en el mundo. Y fíjate bien que el apóstol Juan dice que el amor de Dios no está en el mundo. ¿Por qué? Porque es pasajero. Esa apariencia, que como Lot, muy bonita, llanura, parecía el huerto de Jehová, pero no pasó mucho cuando se convirtió en un lugar de maldición. Ojo con esto. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio ora. El sabio busca la dirección de Dios, el discernimiento, la sabiduría de Dios. Pero el insensato, el simple, se muestra insolente y confiado. Esos son los que saben por sí mismos que eso está bien, pero ellos solamente están viendo lo que tienen delante, no lo que es en realidad. Y estamos en unos días muy complicados, en unos tiempos muy difíciles y muy malos, en los que necesitamos ser prudentes, dejar de ser simples y pedir a Dios discernimiento para reconocer cuáles son los caminos del Señor y para que Dios arraigue en nosotros su temor. ¿Para qué? Para apartarnos del mal. No vivas de las apariencias, ni creas en las apariencias.